Pues muchas expectativas, pero también muchas críticas y cuestionamientos sobre la Guardia Nacional. Por eso vamos a hablar con Pablo Giró. Él es consejero de México Unido contra la Delincuencia. Pablo, bienvenido a Café CNN. ¿Qué tal? Buenos días. Dice el secretario de Seguridad de México que el mando será civil, pero evidentemente la Guardia Nacional tiene un corte militar muy importante. ¿Cuáles son los temores de esta conformación realizada ahí en México? Pues mira, dice que es civil, pero en realidad el comandante de la Guardia Nacional fue nombrado por el secretario de la Defensa. Es un militar en activo, es decir, le pagan a la Secretaría de la Defensa. La gran mayoría, como 70% de los integrantes de la Guardia Nacional, son marinos o militares que siguen siendo pagados por ellos y tienen sus mandos jerárquicos. Y por lo tanto, pues en realidad es una institución militar. No, la ley, la Constitución dice que ellos tienen que dejar de trabajar en el ejército y pasar a la Guardia Nacional, no lo han hecho. Ayer en la inauguración de esta guardia, pasó el presidente en una foto muy icónica, el presidente con un lado el secretario de la Marina, de otro lado el secretario de la Defensa, y atrás de ellos el director de la Guardia Nacional y el secretario de Seguridad Pública, de quien en teoría depende la Guardia Nacional. Nosotros estamos muy preocupados porque claramente es un órgano militar y en México los militares han tenido mucho problema de abuso de derechos humanos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales reparos? Porque he escuchado que es anticonstitucional ahí en México, según lo que ustedes tienen en la Constitución, también que puede haber un riesgo de ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué esos temores, Pablo? Bueno, mira, como te digo, en realidad la Constitución dice que la Guardia Nacional es civil. Fue una lucha que dimos muchas organizaciones y al final se pasó unánimemente en el Senado, pero se pasó porque la institución debería ser 100% civil. Es decir, como te digo, los militares no deberían de seguir siendo guardias nacionales. De todos modos, nosotros pensamos que la instrucción militar no va de la mano para ser policías, es decir, la gente que es Sí. entrenada como soldado tiene mucho problema después pasando a ser policía, aún en Estados Unidos. En Ujú. Estados Unidos, un militar que fue a la El guerra, jefe, perdón, en sí, Estados Unidos, continúe, por favor. en Estados Unidos un militar que fue a la guerra tiene como un 300% más de probabilidad de estarle disparando a los civiles. Y aquí en México los militares han tenido una larga historia de abusos de derechos humanos, sobre todo violaciones y Mm. desapariciones. Violaciones Esto ya había sido utilizado por expresidentes, Pablo. No es la primera vez que se echa mano de la fuerza militar para controlar el orden público en México. No ha funcionado. Hemos visto las cifras impresionantes de México y de la violencia. ¿Hay alguna diferencia entre esas estrategias utilizadas por expresidentes como Peña Nieto a la que está siendo utilizada por López Obrador con esta Guardia Nacional? No, ninguna. Y como bien dices, es una estrategia fallida, es una estrategia que no ha logrado la seguridad, al contrario, ha logrado que haya más enfrentamientos y más muertes. Y es exactamente lo mismo que están implementando. No vemos un cambio. Nosotros pensamos que el cambio debe de ser en entrenar policías locales, municipales y estatales, que se ganen la confianza de los ciudadanos para que tengamos información de las bandas y podamos neutralizarlas de otras maneras que no sean enfrentamientos en las calles, que no ha dado resultado en los últimos 12 años, ¿no? Es la misma política implementada. Quienes han defendido esta postura o esta estrategia de López Obrador dicen, por ejemplo, que el jefe de la Guardia Nacional, como usted lo dice, que es un general del ejército, tiene una experiencia bastante amplia en la lucha contra los cárteles de la droga. Hay quienes creen que este perfil es necesario para combatir la violencia generada por el narcotráfico en México. ¿Qué responde frente a ello? Pues mira, sin lugar a dudas de tener mucha experiencia porque llevan 12 años, pero no han logrado controlar en ningún estado del país la violencia de los cárteles, ni han logrado dar seguridad con esta estrategia. Entonces, para nosotros es muy claro y además la evidencia teórica, aún en México, nos demuestra que los únicos lugares que han logrado tranquilizar a la población y tranquilizar el crimen han sido con cooperación de la sociedad civil, los empresarios y el gobierno a nivel local, ¿no? Con estrategias que reconstruyan la comunidad, que obtengan información y que den fortaleza a las policías locales, no la intervención cuasi militar desde la federación, ¿no? Porque les recuerdo que en México
el 95% de los crímenes que se cometen son de jurisdicción estatal, no federal. Y la Guardia Nacional es una institución. No puedo dejar de preguntarle rápidamente, Pablo, ¿esto choca entonces con la política de defensa de los derechos humanos que ha expresado a diestra y siniestra el presidente de los mexicanos? ¿No es compatible esta Guardia Nacional con lo que él está diciendo que se va a hacer? Pues para nosotros es muy claro que no. Yo no sé él de dónde sale que las mismas personas, porque son los mismos elementos que ya estaban desplegados en México, que nomás les cambiaron el uniforme, van a dejar de cometer esas violaciones a los derechos humanos, que son ellos los señalados por todas las autoridades internacionales y nacionales de cometer estos abusos, ¿no? No sé por qué el cambio de nombre y de uniforme va a cambiar su actitud. Para nosotros es muy claro que no es una solución y que vamos a tener un problema de violaciones de derechos humanos muy grave. Y nosotros estaremos pendientes para hacer seguimiento a cómo opera esta Guardia Nacional. Gracias, Pablo Giró, él es consejero de México Unido contra la Delincuencia. Saludos ahí en Ciudad de México. Gracias a ti.